Ahora vamos a ilustrar cómo se puede utilizar la multiplicación de matriz para transformar un objeto en el plano coordinado. Por ejemplo, si miramos este triángulo rojo en el plano coordinado, podemos organizar las coordenadas de las vértices como una matriz 3×2 vista aquí donde cada fila representa un vértex. El punto es la primera fila. El punto es la segunda fila. Y el punto es la tercera fila. Así que vamos a encontrar el producto de la matriz A y la matriz B. Plote los puntos de nuevo en el plano coordinado y vea cómo transforma el triángulo. Así que para la matriz AX matriz B tendremos esta matriz 3×2X esta matriz 2×2. Recuerde que el primer paso es asegurarse de que este producto esté definido, significa que solo podemos realizar esta multiplicación cuando el número de columnas en la primera matriz es igual al número de filas en la segunda matriz. Aquí tenemos una matriz 3×2, y aquí tenemos una matriz 2×2, porque estos dos valores son el mismo. Esto significa que el producto está definido. Si estos no fueron lo mismo y no podríamos realizar esta multiplicación, el producto no estaría definido. Y si lo configuramos de esta manera, el número de filas en la primera matriz, y el número de columnas en la segunda matriz nos dan las dimensiones del producto. Así que este producto será una matriz 3×2. Y ahora para encontrar este producto, multiplicaremos filas en la primera matriz y columnas en la segunda matriz. Para saber qué fila y columna usar, tenemos que saber la ubicación de cada elemento en esta matriz 3×2. Entonces, si vamos a través de la primera fila, eleve un sub 1, 1, vamos a multiplicar la fila 1 en la primera matriz, por la columna 1 en la segunda matriz. Siempre utilizamos filas en la primera matriz y columnas de la segunda matriz. Y para multiplicar la fila y la columna, encontraremos el producto de los primeros elementos y los segundos elementos, y luego encuentre esa suma. So a sub 1, 1 va a ser igual to u menos 2 por 0 que es 0 más 3x menos 1 que es menos 3. Siguiente encontraremos el elemento en la fila 1, columna 2. Así que ahora usaremos la fila 1 de la primera matriz, y la columna 2 de la segunda matriz. Así que tendríamos menos 2 por 1 que es menos 2 más 3 por 0, nuestro elemento es menos 2. Ahora vamos a la segunda fila. Encontraremos el elemento en la fila 2, columna 1. Ahora utilizaremos la fila 2 de la primera matriz, y la columna 1 de la segunda matriz. Entonces tendríamos menos 4 por 0 que es 0 más menos 2x menos 1 que es más 2. A continuación encontraremos el elemento en la fila 2, columna 2, así que usaremos la fila 2 de la primera matriz, y la columna 2 de la segunda matriz. Lo que significa que tenemos menos 4 por 1 que es menos 4 más menos 2 por 0. Entonces eso es menos 4. Y ahora para la tercera fila tendríamos un sub 3, 1 para el elemento en la fila 3, columna 1. Así que ahora usaremos la fila 3 en la primera matriz, y la columna 1 de la segunda matriz. Tenemos tener menos 5 por 0 eso es 0 más 0x menos 1 que también es 0. Así que nuestro elemento es 0. Y luego finalmente, para el elemento en la fila 3, columna 2, usaremos la fila 3 de la primera matriz, y la columna 2 de la segunda matriz. Así que tendríamos 5 por 1, eso es 5 más 0 por 0, así que el elemento sería 5. Así que ahora ¿qué haremos? Plote estos puntos nuevos en el plano coordinado y vea cómo transforma el triángulo rojo. Así que las coordenadas de las nuevas vértices serán, y. Este gráfico es un poco ocupado, pero el triángulo rojo es el triángulo original, y el triángulo azul es el triángulo transformado.
Así que avise como la transformación es de rotación a la derecha, de 90 grados. Entonces, al multiplicar por la matriz B, el producto nos dio las coordenadas de un triángulo que ha girado 90 grados en sentido antihorario. La única aplicación de la multiplicación de matrices es realizar transformaciones en el plano coordinado. Hay muchas matrices diferentes que podemos multiplicar para realizar una variedad de transformaciones. Así que terminaremos mostrando una lista de varios de estos. Si haya que multiplicarse por y con estos tres matrices, realizaría las siguientes rotaciones. Y si nos multiplicamos por alguno de estos cuatro matrices, realizaría las siguientes reflexiones. Bueno. Espero que encontraron esta explicación útil.